séptima sesión pública de pleno convocada para esta fecha, la cual se realizará a través de videoconferencia. Secretario General, sírvase a hacer constar el quórum y legal y asistencia de los magistrados que integramos el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua e informar sobre los asuntos listados para esta sesión. Con gusto, magistrado presidente. Hago constar que se encuentran los 5 magistrados que integran el Pleno de este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar válidamente. El orden del día programado para esta sesión pública se conforma por los proyectos de resolución correspondientes a los medios de impugnación, con la clara identificación, nombre de los actores, de las responsables, precisados en la lista de asuntos, fijada oportunamente en los estados de este tribunal y publicada en la página oficial de Internet en esta misma fecha. Muchas gracias, secretario general. De la manera más atenta le solicito al magistrado Adrián Jaques Flores dé cuenta del proyecto de resolución que propone este pleno, el cual corresponde al recurso de apelación número 10 del presente año. Muchas gracias, magistrado presidente. Con el permiso de mis compañeros de pleno, le solicito al licenciado Rubén Enrique Lozoya Guerra dé cuenta del asunto que tocó resolver a esta ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Se da cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave de expediente RAP-10/2020, promovido por Héctor Armando Cavada Alvidres en contra de la resolución identificada con la clave IEE-CE39/2020, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en la cual se declaró procedente la solicitud de inicio de los instrumentos de participación política denominados revocación de mandato, tramitadas bajo los expedientes de clave IEE-IPC-07/2020 e IEE-IPC-08/2020, con la finalidad de someter a consideración de la ciudadanía del municipio de Juárez la terminación anticipada del periodo de gestión del presidente municipal de dicha demarcación. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar y modificar el acto impugnado, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Por principio de cuentas, la parte actora manifiesta que la pregunta que fue aprobada por el Instituto para implementarse en el procedimiento de revocación de mandato violenta los principios de certeza jurídica y legalidad, toda vez que esa interrogante tiene términos confusos que a su vez trastocan los principios de imparcialidad, objetividad y el debido proceso. La ponencia considera que el agravio expuesto por el actor resulta fundado, pero insuficiente para revocar el acto impugnado, pues la redacción de la pregunta de cierta forma sugiere al ciudadano una respuesta con un primer pensamiento en sentido positivo, al iniciar con la frase «estás a favor de», lo cual pudiera generar un posicionamiento sobre la decisión que emite el ciudadano en su voto. Además, que en la redacción de la pregunta se prevé la utilización de un tecnicismo jurídico denominado revocación de mandato. En consecuencia, en el proyecto se considera que no se cumple a cabalidad los requisitos dispuestos en el artículo 27 del Lineamiento de Participación Ciudadana. Sin embargo, por estimarse correcto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución local, en ejercicio de la figura jurídica de plenitud de jurisdicción y en protección al derecho de participación ciudadana, en el proyecto se procedió a reformular la pregunta que será consultada en el instrumento de participación ciudadana, a fin de que cumpliera con los requisitos legales. Dicha pregunta quedó redactada de la siguiente forma. ¿Debe continuar Héctor Armando Cavada Alvidres como presidente municipal de Juárez? Por otro lado, la parte actora, como segundo agravio, manifiesta que es incorrecta la declaración de procedencia de inicio del instrumento de participación ciudadana ante la cercanía del inicio del proceso electoral 2020-2021, ya que esto provoca una violación a la regla constitucional relativa a que la revocación de mandato no debe celebrarse de manera coincidente o durante un proceso electoral. En el proyecto se considera infundado el agravio hecho valer por el actor, ya que el instrumento de participación ciudadana no encuadra con alguno de los actos que resultan prohibitivos para someterse a consulta de la ciudadanía. Además, se razona que conforme a una interpretación sistemática al texto constitucional y demás legislación aplicable, en la prohibición de no realizar conjuntamente jornadas electorales con instrumentos de revocación de mandato, el legislador federal contempló tal prohibición solo para el supuesto de que se solicite la revocación del titular del Poder Ejecutivo local y no en el caso de ayuntamientos. Ahora bien,
el actor en el mismo agravio señala que la realización del instrumento de revocación de mandato en conjunto con el proceso electoral implicaría propaganda gubernamental o propaganda personalizada de la o el servidor público cuyo encargo se busque terminar anticipadamente, o en contra de este, si es por parte de los promoventes. Cuestión que incluso implicaría una incidencia en las preferencias electorales de la ciudadanía. Al respecto, se reflexiona que el Instituto Electoral será la autoridad encargada de realizar la promoción adecuada para los instrumentos como el de revocación de mandato, la cual deberá tener las características de ser objetiva, imparcial y con fines informativas. Es decir, para dar a conocer a la ciudadanía las finalidades de estos procedimientos. Y por tanto, el promover la difusión del procedimiento de revocación de mandato se realizará con propaganda gubernamental que sea emitida en un carácter meramente informativo hacia la sociedad. En consecuencia, se estima como infundado el presente agravio. Como tercer agravio, Héctor Armando Cavada Alvidres manifiesta que el acto impugnado no cumple con lo establecido en los artículos 20, fracción tercera y 21 de la Ley de Participación Ciudadana, así como lo dispuesto en el artículo 29 de los lineamientos, por los cuales se dispone que los promoventes, como requisito de solicitud del instrumento ciudadano, deben señalar la motivación de la revocación de mandato en contra del impugnante. En el caso en estudio, de las constancias que obran en autos, se prevé que, en la solicitud de revocación de mandato, los promoventes sí presentaron el propósito y la motivación para el ejercicio del instrumento de participación política, materia de la presente resolución. Incluso, el propio impugnante en su escrito de demanda la advierte al transcribirla. Por ello, en el proyecto se considera infundado el agravio. En un siguiente agravio, el actor señala que la revocación de mandato resultaría inoperante, ya que no produciría los resultados deseados por los solicitantes, toda vez que, de acuerdo a su criterio, en dado caso de que se diera por terminado su cargo anticipadamente, en el mejor de los escenarios, esto no pudiera ser antes del mes de diciembre del año en curso, es decir, aproximadamente sería 9 meses antes de que el impugnante termine su mandato constitucional, y en tal situación no se estarían cumpliendo con los fines de tal instrumento de participación política. Al respecto, el agravio se estima como parcialmente fundado, pero insuficiente para revocar el acto que se impugna, ya que por un lado, no se puede tener por erróneo o incorrecto el escenario futurista que plantea el actor, de ahí lo parcialmente fundado de su agravio. Sin embargo, ante esta posibilidad de suceder o no, esto por sí mismo no puede garantizar que el ejercicio de revocación de mandato no cumpla con los efectos que proponen los promoventes. Por el contrario, revocar este ejercicio, como así lo propone el actor, conllevaría a la nulidad de todos sus efectos y en aras de maximizar el cumplimiento de los mismos. Se estima que el instrumento de participación ciudadana debe continuarse, independientemente del momento en que culmine. De igual manera, la parte actora se duele de que la página de la red social Facebook de nombre Juárez Decide no es coincidente con el ejercicio de participación ciudadana que se pretende iniciar, ya que en la misma se establece que son un grupo de ciudadanos que integran diversas organizaciones de la sociedad civil, mismos que no son coincidentes con los promoventes del instrumento de participación ciudadana, ni se habla de la revocación de mandato en comento. Al respecto, se reflexiona que al no generar prueba plena las documentales aportadas por el actor y a la inteligencia de que no existe alguna prohibición expresa en el sentido de que las páginas de redes sociales que se aprueben por el instituto no deban tener actividad anterior a la aprobación del mecanismo de participación ciudadana, el agravio deviene infundado. Como último agravio, el actor señala que la autoridad responsable, de manera errónea, tomó en cuenta el corte a la lista nominal correspondiente al 31 de diciembre de 2019, dado que la solicitud fue presentada en marzo del presente año. En el proyecto se considera fundado el agravio, pero inoperante, pues es cierto que el listado nominal utilizado por la responsable no es el listado nominal vigente en el año en que se promovió el instrumento de participación ciudadana. Sin embargo, eso es por cuestiones de temporalidad y no por cuestiones de materialidad, pues los datos reflejados del 31 de diciembre del año pasado y los datos del 1 de enero de esta anualidad serán los mismos, de ello la inoperancia del presente agravio. Finalmente, en atención a que, en plenitud de jurisdicción, se reformuló la pregunta que deberá consultarse a la ciudadanía en el instrumento de revocación de mandato, se ordenan al Instituto los siguientes efectos. Primero, la pregunta que deberá consultarse a los ciudadanos del municipio de Juárez, Chihuahua, será la siguiente. ¿Debe continuar Héctor Armando Cavada Alvidres como presidente municipal de Juárez? Segundo, en la boleta que sea correspondiente al ejercicio de participación ciudadana que se resuelve, se deberá precisar como nota aclaratoria o término análogo que se estime correcto
por el cual se informe a la ciudadanía el acto propio al ejercicio de revocación de mandato, su significado y consecuencias de este. Bajo la panorámica expuesta, la ponencia propone confirmar y modificar la resolución identificada con la clave IEE-CE39-2020, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Asimismo, se exhorta al Instituto Estatal Electoral para el cumplimiento de los efectos y modificaciones en la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Rubén Enrique Lozoya Guerra. Magistrados, a consideración el proyecto de cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Bien, si me lo permiten, proceder entonces en primer término a expresar. En el presente asunto quiero empezar por señalar que yo estaría, si hubiera esta resolución se estuviera dando meses atrás, a lo mejor estaría de acuerdo. Sin embargo, en la etapa actual en la que nos estamos, se está desarrollando ya cerca de inicio del proceso electoral el 1 de octubre, me permite diferir del proyecto en razón de las siguientes consideraciones. En primer punto, quisiera señalar, el fin de la revocación de mandato, en el caso que proceda, o en el caso, digamos, que se lleve a cabo todo el proceso, la finalidad es la terminación anticipada del cargo, en este caso, el presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de Juárez. ¿Qué impedimentos encuentro en este proceso de revocación de mandato? Encuentro los impedimentos legales y, de hecho, que trastocan o que impiden que se desarrolle sanamente este ejercicio, este mecanismo de participación ciudadana. En primer lugar, tenemos lo que establece la Constitución. Ahora, con la reforma del 20 de diciembre de 2019, en el artículo 35, fracción 1, tercer apartado, nos dice que la revocación de mandato no se debe realizar en fechas coincidentes con las jornadas electorales, sea federal o sea local. A su vez, el artículo 6º transitorio, los estados tienen que adecuar sus normas acorde a la reforma constitucional y también estableció una vacatio legis de 18 meses para que esto ocurra. Es decir, estamos en esa etapa, si tomamos en cuenta que fue en diciembre, el 20 de diciembre de 2019. No obstante, esta reforma imposibilita que estos mecanismos sean coincidentes con procesos electorales. Si bien la reforma habla para el Poder Ejecutivo, tanto de la Presidencia de la República como de los gobernadores constitucionales del Estado, lo cierto es que de una interpretación conforme, armónica, sistemática y de aplicación directa de lo establecido en la propia Constitución, se desprende que estos procesos de revocación impiden que se desarrollen o se lleven a cabo el mismo día de la jornada electoral. Es por eso que, en primer término, manifiesto que es fundado el agravio que imposibilita, dado el mandato constitucional, que no se lleve a cabo. El segundo impedimento en el cual quiero hacer énfasis es esta reforma, desde mi punto de vista, no deja la libertad configurativa de los estados ampliar este ejercicio a los ayuntamientos y diputados. La razón es que los encargos, tanto de presidente de la República como del gobernador del estado, es de 6 años, de tal forma que si nosotros iniciamos un procedimiento a la mitad del mandato y cumplimos con todas las etapas, estaríamos hablando de que en caso de ser prosperar este ejercicio democrático, el 4º año se daría por terminado un encargo. Ahí sí nos permite que los 2 restantes puedan entrar o se designe por la Cámara de Diputados un gobernador, un gobernador o bien un presidente sustituto para culminar el cargo. Y aquí en este sentido sí estaríamos cumpliendo con la finalidad que persigue este mecanismo de participación ciudadana. Yo creo que no podemos dejar de aplicar lo establecido en la propia Constitución.
Si bien estamos, insisto, ante un espacio, un vacatio legis, para adecuar la norma de esta interpretación armónica, es decir, lo establecido tanto en la ley de participación como en los lineamientos del Instituto Estatal Electoral y lo establecido en la propia Constitución, se desprende con toda claridad que en el caso concreto, al concurrir un proceso electoral con el ejercicio de la revocación de mandato, resulta jurídicamente imposible realizar el mismo. Por otro lado, también encuentro que hay una inviabilidad de los efectos jurídicos. La razón, la ley de participación ciudadana nos señala que las solicitudes de revocación presentadas antes de los 180 días de la jornada electoral se podrán realizar junto con la jornada electoral, es decir, el primer domingo de junio del año 2021, del próximo año. Adicionalmente a esto, los ciudadanos de prosperar, digamos que cumpliera todos los requisitos, el actual mecanismo, el día de la jornada electoral en junio estarían adicionalmente a la boleta para elegir al próximo presidente municipal, estarían votando a su vez por ejercicio de revocación de mandato. Si debe continuar o no, de acuerdo a la nueva pregunta, Héctor Armando Cadavid como presidente municipal. Esta situación hace o genera precisamente que no se vulnere, este mismo hecho genera que no se vulnere a su vez los derechos humanos de los ciudadanos solicitantes del ejercicio de revocación de mandato, pues precisamente en ese día de la jornada electoral, de acuerdo a lo establecido en la propia ley de participación ciudadana, estarían ejerciendo el derecho al mismo. Y ahí se vería colmada por cuestión natural de la conclusión de su encargo en automático o durante el mismo, precisamente el término del encargo del actual presidente municipal. Ahora, finalmente, nomás para no dejar de precisar, en el caso de que se quiera ver a la norma que nos establece la propia ley de participación de que podrá realizarse a cabo, podrá llevarse el día de la jornada electoral, e interpretar que pueda realizarse antes, si una vez nosotros, con los puros plazos establecidos en la ley de participación ciudadana, encontramos que de lograrse acreditar, contar las firmas y ser procedente e incluso que fuera vinculante por más del 30%, es un proceso que estaría culminando por ahí entre el mes de abril. Esto, más agregarle los 15 días en lo que el propio instituto le comunica los efectos de la consulta de este mecanismo de participación, más los plazos para que se lleve a cabo el desarrollo de los medios de impugnación, estaríamos hablando del que por ahí del mes de junio, es decir, 2 meses antes de que termine también de una forma todo su mandato. Es por ello que considero que hay una inviabilidad de los efectos que se pretende con este mecanismo de participación ciudadana. De tal forma que ningún efecto traería llevar a cabo o continuar con este desarrollo del ejercicio de participación ciudadana. Se insiste ante la falta de adecuación de una norma a la Constitución, lo hace inviable en los hechos y jurídicamente por eso creo que no es procedente o no debería continuarse con este ejercicio democrático. También considero que de llevarse a cabo este mecanismo adelante también trastoca los principios de certeza en materia electoral, porque la ciudadanía, a su vez, no estaría teniendo a lo mejor un voto informado sobre, por un lado, la revocación de mandato y por el otro, tener que elegir a quien ha de ser su próximo presidente municipal. Creo que se debe garantizar esos principios y de la interpretación directa que debemos de hacer de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que tanto la Suprema Corte de Justicia en sus diferentes acciones de inconstitucional como diversos criterios de la Sala Superior han establecido que cuando se trata de hacer armónico todo el sistema normativo, en este caso la Ley de Participación Ciudadana, los lineamientos del Instituto Estatal tiene con una interpretación conforme a la Constitución, podemos hacer real, efectivo estos mecanismos. Sería toda mi participación por el momento. Si alguien más de los magistrados desea hacer uso de la voz, magistrado José Ramírez Salcedo, adelante. Muchísimas gracias, magistrado presidente. Con su permiso y el de mis compañeros de pleno, con relación a este asunto, quiero comentar que no me es posible acompañar la propuesta en el sentido que se manifiesta por principio de cuentas. No obstante, sí me parece muy importante señalar y destacar la excelente factura que tiene la propuesta que nos hace la ponencia del magistrado Jaques. Me resulta muy agradable la manera en la que lo hace, y aparte incluso las citas que hace, particularmente por lo que se refiere a la cuestión de la pregunta. Me encantó la relación al profesor García Amado, con el cual coincido totalmente. De hecho, sea de paso, un fuerte crítico de Manuel Atienza en algunas cuestiones. Me gusta mucho cómo habla justamente para decir lo incorrecto de la pregunta en un momento dado. No obstante, estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que hace el magistrado presidente con relación a la falta de juridicidad posible y sobre todo a la inviabilidad real de este proceso. Incluso si le damos una vista a nivel vamos a decir, macro, desde la perspectiva nacional, como bien lo señala el magistrado presidente, se contempla exclusivamente para los niveles del Ejecutivo a nivel federal y estatal, pero exclusivamente a los niveles del Ejecutivo, pensando sabiamente el legislador, creo yo, justamente en la temporalidad también. No obstante, si eventualmente se fuera viable esta revocación de mandato, no lo es para el caso actual en razón fundamentalmente de cuestiones de orden temporal, de orden material. Sería, como lo señala bien el magistrado presidente, quizás hasta un poco aconsejable, vamos a decirlo así, que se diera por eventualmente revocado este mandato, faltando apenas unos cuantos días, con consecuencias incluso no deseadas para el propio municipio y para la administración municipal. Esto mismo lo encontramos, por ejemplo, cuando hay la discusión actual en varias legislaciones y se han tomado decisiones diferentes en cuanto a la temporalidad para la separación del cargo, porque con esta situación pues dejamos entonces la administración municipal en suspenso, y en este caso vamos a pensarlo todavía es aún más grave cuando faltando quizá un par de meses para la conclusión del término, incluso habría que nombrar un consejo municipal y alterar del todo la forma en la que se está llevando a cabo la conducción. Por otra parte, no tengo por qué repetir, estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos del magistrado presidente, y sí quisiera decir que en el caso de que se hubiera revisado la pregunta, considero que efectivamente, como lo señala la ponencia del magistrado Jaques, esta fue planteada erróneamente. Pienso que el instituto está obligado a afinar los criterios con los que está realizando las preguntas. Y la actual pregunta, la que propone el magistrado Jaques, si se hubiera discutido desde mi perspectiva, o si yo estuviera dispuesto a discutirla, me agrada bastante, excepción hecha del planteamiento de la primera palabra del debe, puesto que yo considero que tal vez podrían ser palabras como quiere, piensa, estaría de acuerdo, qué sé yo, pero finalmente no sería mayor problema. Está bien planteada la nueva pregunta en términos técnicos, no sugiere, y en cuanto al debe, pues nada más sí tendría mis dudas, porque evidentemente pues sí debería concluir el mandato si es que no fuera, si no se diera la cuestión de la revocación. Por lo tanto, insisto, reconozco la buena factura de la
de la propuesta del magistrado Jaque. Sin embargo, lamento no poderla acompañar en razón de los argumentos que ha expuesto el presidente, que yo refuerzo, y además, insisto, la necesaria contextualización que debe hacer de la situación en que se encuentra un juez natural, como se ha señalado, el cercano a la realidad y el cercano, en este caso, geográficamente, a lo que está ocurriendo. Es cuanto por el momento, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, adelante. Muchas gracias, magistrado presidente. Escucho con atención las participaciones de mis compañeros y la cuenta. Y leyendo ayer justamente el proyecto, encontraba unas circunstancias o cuestiones que quisiera recalcar y que muy respetuosamente me llevan a apartarme de algunos razonamientos que están señalados en la propuesta y que quiero desglosar en algunas de sus partes para la conclusión final que les señalaré. En principio adelantaría que estaría a favor de los efectos del proyecto presentado por el magistrado Adrián Jaques Flores, pero me llevan a apartarme algunas de las consideraciones del contenido del proyecto, tanto en la parte previa al razonamiento de fondo como en el propio razonamiento de fondo con algunos de los argumentos en los que se atienden los agravios. Estoy de acuerdo, pues, con confirmar el acto. No me lleva a compartir algunos de los razonamientos que hacen hace un momento mis compañeros, el magistrado presidente Julio César Merino y el magistrado José Ramírez Salcedo, pero sí quisiera señalar algunas cuestiones de las cuales difiero en la forma de abordarse en el proyecto y que me parece que pudieran haberse abordado de una manera distinta. Ayer que leía el proyecto encontraba pues algunos de estos criterios que son razonables para mí, pero que a veces pueden resultar mejor abordados para su análisis en este caso, con el debido respeto. Y lo señalo de inicio. Un primer punto en el que no estoy de acuerdo con el proyecto es la forma en la que se determina la no procedencia de la figura del tercero interesado y del escrito que presenta. El ciudadano promovente, uno de los ciudadanos promoventes, recordemos que este procedimiento de revocación de mandato del presidente municipal de Juárez ha sido iniciado por dos personas ciudadanas del municipio de Juárez. Y entonces estos dos procedimientos fueron acumulados en la instancia del Instituto Estatal Electoral. El proyecto nos propone señalar que el escrito de tercero interesado promovido por uno de los solicitantes, que a su vez no es el representante común en ese expediente acumulado del instituto, no tenga el carácter de tercero interesado. Y ahí justamente me lleva la diferencia. Estamos identificando conceptos como si fueran análogos o relevantes a la instancia jurisdiccional. Es decir, que la figura del representante común en el procedimiento administrativo le impidiera, o más bien le exigiera que el escrito de tercero interesado estuviera firmado por el representante común. Me parece que desde ahí tendríamos que señalar que, o me obliga a señalar, perdón, que la calidad de tercero interesado es una figura procesal pues, que está encaminada a enfrentarse o a defenderse sobre la posible afectación de un medio de impugnación cuando el interés de esa persona sea la de la subsistencia del acto impugnado. Es decir, que el acto impugnado, como fue acordado por el Instituto el 4 de agosto pasado, se mantenga. Esa es la pretensión del tercero interesado y en ese sentido van sus alegaciones en su escrito de tercero. Entonces me parece que una posible conculcación al derecho de defensa que tenga esta persona por ofrecernos argumentos o alegaciones para mantener la legalidad y constitucionalidad del acto impugnado, pues deberían de haber sido tomadas en cuenta en el proyecto. Una segunda cuestión es relativo a la pregunta que me lleva a dos posicionamientos específicos. Coincido en la falta de claridad de la formulación de la pregunta. Me parece que la pregunta, como se señala en la impugnación, carece de, más bien, adolece de tener tecnicismos jurídicos, de no ser lo suficiente clara y llana, que exigía de la autoridad electoral administrativa del Instituto Estatal Electoral una reformulación. Se reformuló incluso la propuesta original del solicitante o de los solicitantes, pero aún así contiene en su redacción pues tecnicismos que deberíamos haber atendido o debieran haber sido atendidos por la autoridad electoral.
En ese sentido, me parece que los razonamientos son suficientes. Yo tal vez consideraría además hacer un análisis de connotación y denotación de la pregunta, porque la expresión que se señala como muy técnica jurídica, como la expresión revocación de mandato, coincide, es una expresión que no todo el mundo conoce, o sea, que es una expresión propia de la técnica jurídica, es propia del derecho, pero que no podemos pensar que la conozcan todas las personas, toda la ciudadanía. Sin embargo, sí creo que es una expresión que la ciudadanía, por connotación, ha venido escuchando y ha venido dándole contenido. La connotación de revocación de mandato puede ser algo ya más o menos difundido en la ciudadanía. No puedo tal vez señalar qué tanto o qué tampoco conocen esta expresión, pero le dan un contenido especial cada uno de ellos. El problema está justamente en la denotación de la expresión que la ciudadanía desconoce. Es decir, que no pueda definir en términos claros y precisos cuál es su contenido y cuáles son sus alcances. ¿Qué significa revocación de mandato para el común de la gente, de la ciudadanía en Ciudad Juárez, como para poder definir si quiere o no la revocación de mandato de un funcionario y qué alcances o qué efectos genera? En ese sentido, comparto la propuesta del proyecto, a lo mejor con estas consideraciones adicionales o aclaratorias. También, en ese sentido, me parece que es dable en este momento ejercer la figura de la plenitud de jurisdicción, pero sí me quisiera centrar un poco en el razonamiento que se señala en el proyecto, de que es necesario ejercer la plenitud de jurisdicción como una figura procesal de actos administrativos electorales, dado que no solamente el tiempo nos ha ganado, por así decirlo, y que entonces necesitamos modificar la pregunta formulada, pero me lleva a hacer un análisis de la historia procesal que hemos venido teniendo en este asunto. Este asunto, como se señala en los antecedentes del proyecto, pues inició con la solicitud de estos ciudadanos de Juárez el 10 de marzo de este año. Y por diversas situaciones referentes a la pandemia fue suspendiendo plazos hasta llegar al acto del 4 de agosto, publicado en los estrados del Instituto el 5 de agosto, donde el Instituto Estatal Electoral aprueba la pregunta y aprueba el procedimiento de obtención de apoyo ciudadano. Sin embargo, mantiene suspendidos los procesos justamente por el tema de la semaforización de la Secretaría de Salud, de las autoridades sanitarias. Sin embargo, este asunto nos llega aquí al tribunal, se impugna por el actor de este medio de impugnación, Héctor Armando Cavada Alvidres, y nos llega al tribunal el 19 de agosto pasado, hace cerca de un mes. En primer término, me parecería que en términos de la propia tesis que se señala ahí, 19-2003, la tesis aislada de la Sala Superior, que analiza el concepto de plenitud de jurisdicción, hubiéramos tenido el tiempo suficiente para reenviar el asunto y que el instituto, en aras de darle la debida deliberación y contenido a la formulación de la pregunta, pues sesionara de nueva cuenta para que reformulara la pregunta en términos más ciudadanos, más llanos, sin tecnicismos. Sin embargo, el hecho de la dilación en este momento y de que la propia pregunta no tiene solamente el fin de utilizarse en la posible consulta, en la futura jornada de consulta, todavía incierta o dependiente de la obtención del apoyo ciudadano necesario, pues es la misma pregunta que se está utilizando desde el 1 de septiembre pasado para el proceso de obtención ciudadana. El instituto aprobó la plataforma electrónica, la app, para que este grupo de ciudadanos consiguiera o tratara de conseguir el apoyo ciudadano suficiente. Y entonces la pregunta está ahí formulada. Entonces, me preocupa un poco el tema de que señalemos que la plenitud de jurisdicción hoy está actualizada, ¿sí? Un mes después de la interposición del medio de impugnación está actualizada. Tal vez debemos tener cuidado, me parece, y hago ese llamamiento, para que la resolución de los asuntos no nos lleve a empalmar etapas del proceso electoral que, si bien es cierto, no cumplen con la definitividad, pues sí pueden tener algunos efectos que no son los deseados. Y me llevan a compartir por omisión el hecho de que hoy se ejecute esta resolución o hoy se tengan esos efectos propuestos en la sentencia de cambiar el tribunal la pregunta y no reenviarla al instituto por plenitud de jurisdicción. Esos primeros tres temas me parece son de forma.
Al igual que el que señalaban ahorita en la cuenta sobre los efectos adversos que pudiera generar una consulta de revocación de mandato, por ahí en la propuesta o en el hecho futurista, dice, escenario futurista, dice la cuenta, de diciembre, y para que le quedaran exclusivamente 9 meses al cargo, con lo cual debería ser inoperante el proceso de revocación de mandato. No coincido con esas afirmaciones del actor, pero sí quisiera señalar que tampoco me parece que debimos de haber atendido en el proyecto como un argumento parcialmente fundado, porque justamente son afirmaciones, como se señalan en el proyecto, futuras e inciertas, de las cuales no podemos depender o hacer depender hechos que no están justificados, sino en suposiciones. Y estamos haciendo esas mismas suposiciones de los posibles efectos que se pudieran generar, pero no señalamos cuáles, de que queden solamente 9 meses del ejercicio del cargo para cuando se esté haciendo la consulta de revocación de mandato. En ese sentido, sería una calificación de grado con la que no estaría de acuerdo en cuanto a cómo se aborda el agravio relativo a la inoperatividad del procedimiento de revocación de mandato. Y el último punto que me lleva a disentir de las consideraciones del estudio de fondo es el del agravio 2, este agravio que han estado señalando los magistrados José Ramírez Salcedo y el magistrado Julio Merino, que no comparten. En el proyecto del magistrado Jaques se nos plantea un análisis en el cual advirtamos que el procedimiento de revocación de mandato, mecanismo de participación política en nuestra ley de participación ciudadana, es el ejercicio de un deber, de un derecho, de un verdadero derecho humano, un derecho político, para participar de la decisión de terminar el cargo anticipadamente a alguien electo popularmente. Y entonces hace un análisis teórico sobre el concepto de los derechos fundamentales, de la figura de la revocación de mandato y de la interpretación de los derechos humanos como la interpretación conforme. Estoy de acuerdo con ese camino de análisis argumentativo que se realiza y termina señalando que esta prohibición del artículo 6º transitorio de la reforma constitucional, que nos señalaba ahorita también el magistrado Julio César Merino, recordemos que la revocación de mandato pues se incluyó en muchos estados mucho antes de lo que se acaba de regular hace unos meses en el orden constitucional. Chihuahua, desde 1994 se discutía la incorporación de estos mecanismos de participación ciudadana como el referéndum, la revocación de mandato, el plebiscito, la iniciativa popular, y se incluyeron en la Constitución del Estado como en la ley electoral. En fechas recientes, en junio de 2018, esos mecanismos pasaron a una ley autónoma, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Y apenas hace unos meses se incorpora, entre otras, la figura de la revocación de mandato al artículo 35. Sí, con esta redacción que nos señalaba el magistrado Julio César Merino. Se señala la obligación de que se considere la figura de la revocación de mandato, entre otros cargos federales, pues para los ejecutivos locales, para las gobernaturas de los estados, con la prohibición de que la jornada de consulta, la jornada en la que se resuelva la revocación de mandato en cada una de esas autoridades, no sea coincidente con una jornada electoral de renovación de cargos públicos, ni federales ni locales. En otras palabras, que no estemos en la misma jornada resolviendo sobre los nuevos cargos y sobre la terminación anticipada de otros cargos. Y esto nos lleva al régimen transitorio que también se señala en el proyecto y nos señalaba el magistrado Julio César Merino. Ciertamente el artículo 6º transitorio nos pone una obligación a las legislaturas de los estados y al orden jurídico de los estados de que se regule la figura de revocación de mandato. Para que se incorpore esta figura, por lo menos, me parece a mí, sería de mínimos, para el Ejecutivo del Estado. No dice de los otros cargos. Y repitiendo la redacción de que no se realice, pero ahora dice el concepto procesos electorales. Cambia el concepto de jornada por proceso. Esto sirve en el proyecto porque el proyecto hace una diferencia, una interpretación literal y una interpretación al contrario, de que si los conceptos de jornada electoral son distintos al de proceso electoral, jornada es la fecha en la que se realiza la votación y el proceso es el conjunto de actos previos a la jornada y posterior a la jornada
para la renovación de los cargos públicos, pues hay conceptos distintos. La Constitución solamente prohíbe que se realicen en el mismo día de la jornada. Primer domingo de junio del 2021 tendremos una jornada concurrente. Proceso federal con procesos locales. Pero el proceso local es todos estos actos que muchos estados ya han iniciado y que nosotros estamos en la víspera de iniciar. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre serán meses en los que los estados estaremos iniciando procesos electorales. No son iguales los conceptos, coincido. Pero lo que me lleva a diferir de este análisis es que debimos haber hecho, me parece, un análisis de una interpretación sistemática y funcional de estas normas. Y con lo cual me permitiría contestar a estas afirmaciones o a estas conclusiones que hace el magistrado Julio César Merino. El artículo 6º transitorio me parece que incluso nos da la posible solución. No comparto la idea del magistrado Merino de que exista hoy la imposibilidad de que se realice esa disposición o que esa disposición del transitorio de la reforma constitucional del 20 de diciembre pasado nos aplique hoy. Porque además, me parece, y en el proyecto sería mi observación, debimos haber incluido el análisis del artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, que me permito leer. Las jornadas de participación ciudadana, entre otras la de revocación de mandato, podrán verificarse simultáneamente con una jornada electoral de cargos de representación popular, siempre y cuando se soliciten a más tardar 180 días naturales antes de la jornada electoral. Ya comentábamos, estas solicitudes se iniciaron el 10 de marzo de este año, en exceso cumplidos los 180 días anteriores a la jornada del año que entra, del primer domingo de junio de 2021. Tal vez me pudieran señalar cuál es la norma aplicable, el artículo 35 y 6º transitorio o el 32, porque aquellas son disposiciones constitucionales, estas son disposiciones de ley. Sí, pero también como lo señalaba el magistrado Merino, esa disposición da una vacatio legis de 18 meses a partir de su publicación. 20 de diciembre de 2019, 20 de junio de 2021. Es decir, la inconstitucionalidad por omisión legislativa de los congresos de los estados, me parece, se podrá ajustar hasta el 21 de junio del 2021, fecha posterior a que se haya realizado la jornada electoral. Entonces, para mí resulta aplicable o vigente esta disposición de la Ley de Participación Ciudadana. Además, me parece que el propio 6º transitorio nos soluciona un posible conflicto de leyes en el tiempo. Sí, tenemos el 6º transitorio que, independientemente de cómo queramos interpretar esto que nos señalaba el magistrado Merino como la vacatio legis, tenemos un periodo para armonizar, pero no nos olvidemos que ya tenemos una disposición vigente y en vigor desde junio del 2018 de la Ley de Participación, pues entonces el propio transitorio nos dice, las entidades federativas que hubieran incorporado la revocación de mandato al Ejecutivo local con anterioridad del decreto, armonizarán con las presentes reformas y adiciones sin demérito de aplicar la figura para los encargos vinculados durante la vigencia de dichas reformas. Es decir, apliquen sus reformas en sus términos sobre los cargos iniciados antes de la reforma constitucional. Entonces, otra vez, nos refiere que en el caso de conflicto de leyes en el tiempo, apliquemos el artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana. Si no queremos hacer una interpretación conforme, si no queremos hacer una interpretación funcional y sistemática, por lo menos gramaticalmente el transitorio nos señala la posibilidad de hacer este tipo de interpretación directa o literal. Y la norma aplicable, me parece que, y es lo que me lleva a diferir del proyecto, es que debimos de haber incluido un análisis de este artículo 32 y su vigencia y eficacia, adicional al conflicto del artículo 35 de la Constitución con el 6º transitorio de la reforma constitucional, que para mí no genera ningún conflicto, no genera ninguna contraposición o antinomio. Esos son algunos de los razonamientos que me llevan a señalar algunas observaciones, pero que me llevan a coincidir con el efecto, porque me parece también que distinto a lo expresado por el magistrado Julio César Merino, el procedimiento de revocación de mandato no me resulta ni inviable políticamente, ni económicamente, ni jurídicamente,
en algunas de las etapas del proceso electoral. Otro de los temas de agravio que me parece es correctamente abordado en el proyecto es el tema de la propaganda gubernamental. Señala el actor que si se empalma el procedimiento de revocación de mandato, pues le deben de aplicar análogamente las prohibiciones de propaganda gubernamental como reglas de campaña electoral. Y eso lo dejaría en un estado de inequidad, porque habría una promoción para revocar su mandato por los ciudadanos y el presidente municipal que pretende mantenerse en el cargo no puede hacer ejercicio de instrumentos de información o propaganda gubernamental. Me parece que también está muy claramente delimitado, digo, no sé si haya un modelo o no hay un modelo de comunicación política definido, pero hemos construido a través de las propias sentencias en los tribunales y ciertas regulaciones especiales que es compatible la difusión de la propaganda gubernamental con los periodos electorales. Hay propaganda que se puede seguir realizando siempre y cuando tenga fines informativos, que no tenga las prohibiciones del 134 sobre personalización de los funcionarios o de quien encabeza una administración, etc. Entonces me parece que no hay esa incompatibilidad ni política ni jurídica, lo cual me lleva a compartir los efectos en sus términos. Me parece que es válido hoy resolver como procedente, como lo señaló el Instituto Estatal Electoral, el procedimiento de revocación de mandato, que no lo hace incompatible con el inicio del proceso electoral el próximo mes de octubre, y que debe cambiarse la pregunta por ser una pregunta técnica, que puede generar confusión. En esos términos estoy de acuerdo, incluso también me debería llevar a no compartir los argumentos que señalaba el magistrado José Ramírez Salcedo sobre la expresión deber de la pregunta. Parece que es una pregunta que por lo menos en esos términos debe ser llana, y no me lleva a compartir la propuesta del actor de que esto sea insidioso. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Magistrados, ¿alguien más que desee hacer uso de la voz? Magistrado José Ramírez Salcedo y enseguida el magistrado Adrián Jaques Flores. Muchas gracias, magistrado presidente. Solo un comentario muy breve, confirmo las opiniones que vertí hace algunos momentos, y si algunos comentarios no realicé, algún análisis no realicé, es en función de que en entrada considero inviable, como al igual que usted, la realización del ejercicio de revocación de mandato que se refiere. Por alguna otra parte, si hubiera sido la discusión, y solamente pues para abundar un poco en lo que señalaba el magistrado Víctor Yuri Zapata Robles, perdón, te cambié el apellido, Leos, disculpe, el magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. En cuanto a lo de la propaganda gubernamental, no lo analicé por no considerarlo de entrada, pero tendría algunas limitaciones o algunas preocupaciones al respecto, sobre todo por lo que se refiere a la personalización de la propaganda. Y otra cosa importante, es cierto, se permite propaganda gubernamental durante el periodo electoral, pero siempre y cuando esta verse sobre educación, verse sobre salud y verse también sobre, en un momento dado, protección civil. Así es que tendría mis dudas, no puedo discutir ese punto en este momento, pero sí creo que sería digno de análisis este punto y eventualmente habría que revisar eso. Ahora, nada más lo señalo con eso. O sea, ahí sí no podría coincidir en ese análisis del todo, de hecho no coincido, pero no es algo que haya meditado, porque habría que justamente tomar en cuenta cuáles son las limitantes a esta propaganda gubernamental que se contemplan durante el proceso electoral, aunque eso será asunto de otro momento para discutir. Era solamente ese pequeño punto, magistrado presidente, y confirmo lo que anteriormente había dicho. Gracias, muy amable. Muchas gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. Magistrado Adrián Jaques Flores. Muchas gracias, magistrado presidente. Primero quisiera pedirle al secretario, parece ser que en el proyecto, con ahorita el comentario que hace el magistrado Zapata, parece hubo un error en el proyecto que se envía, y en la versión definitiva que ya tiene en su poder, señor secretario, ya está corregido en los términos señalados por el magistrado Zapata el agravio cuarto.
Sí, quedando de la siguiente manera, me permito leerlo. Al respecto, el agravio se estima como parcialmente fundado pero insuficiente para revocar el acto que se impugna, ya que por un lado no se puede tener por erróneo o incorrecto el escenario futurista que plantea el actor, de ahí lo parcialmente fundado de su agravio. Sin embargo, ante esa posibilidad de suceder o no, esto por sí mismo no puede garantizar que el ejercicio de revocación de mandato no cumpla con los efectos que proponen los promoventes. ¿Sí? Nada más para verificar que así se encuentre el proyecto, y agradezco al magistrado Zapata sus consideraciones. Asimismo, pedirles y agradecerle de nueva cuenta al magistrado Zapata las otras consideraciones que en el engrose final pueden ser perfectamente atendidas e incorporadas al proyecto. Por otro lado, no comparto las consideraciones que han expresado tanto el magistrado Merino como el magistrado Ramírez, ya que se basa en un enfoque del problema jurídico por resolver. Es una opción interpretativa que limita la capacidad de los derechos políticos electorales de los ciudadanos del municipio de Juárez. Como se menciona en el proyecto, en un Estado constitucional y democrático de derecho, los derechos políticos tienen un rango de derechos fundamentales, por lo tanto su interpretación debe ser de tal forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas. Por lo tanto, tratar de equiparar impedimentos que se encuentran regulados plenamente al titular del Ejecutivo Estatal para los ayuntamientos resulta restrictivo. En ese sentido, y atendiendo al principio pro persona, es que mi consideración, el juzgador tiene la obligación de brindar la protección más amplia a los ciudadanos para la realización de estos ejercicios democráticos. Además, en mi contexto, el objetivo que el constituyente pretendió al acuñar nuestra democracia con el objetivo de participativa fue, entre otras, el darle efectividad y no limitativa para que las personas puedan incidir sobre la estructura social y política. Y aquí también hago míos los señalamientos de la cronología en el estado de Chihuahua del desarrollo de estas figuras de participación, que como bien lo mencionó el magistrado Zapata, no son nuevas en el debate, ni tampoco son nuevas en la incorporación de nuestro marco jurídico regulatorio. Concluyendo, quiero enfatizar mis respetos por los comentarios vertidos en esta sesión, pero no comparto los planteamientos jurídicos encaminados a limitar, por normas no establecidas, este acotamiento de derecho. Me refiero al derecho a la participación ciudadana, en concreto a la revocación de mandato. Siento y estoy convencido que de atender los señalamientos hechos por el magistrado Merino y Ramírez, pues se pretendería hacer a la sociedad de Ciudad Juárez, que colapsa con los principios de soberanía popular, representación y rendición de cuentas a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz, magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Muchas gracias, presidente. De igual forma, le agradezco al magistrado Jaques Adrián Jaques que considere las propuestas o las observaciones realizadas. Y señalaría además, en cuanto al planteamiento del magistrado José Ramírez Salcedo y del magistrado Julio César Merino, que me parece que parte de la interpretación que se hace de la inviabilidad o de la posible inviabilidad, que no sean compatibles los procedimientos de revocación de mandato en este caso y de proceso electoral que estamos por iniciar para la renovación, también está señalado en supuestos, como nos lo propone en el proyecto, que son futuros e inciertos. Es decir, ahorita lo señalaba el magistrado Julio César Merino. Puede esto empalmarse con las campañas electorales, puede empalmarse incluso o ser coincidente con la jornada electoral. En un escenario propuesto en el propio medio de impugnación, se propone que esta jornada se puede estar realizando entre diciembre y enero. Y nos señalan algunas argumentaciones para proponer la inviabilidad política.
Sin embargo, no encuentro en esos razonamientos alguna justificación racional para impedir el ejercicio de participación ciudadana que se señalaba, porque escuchaba con atención al magistrado Merino y señalaba la posibilidad de que, perdón, no recuerdo si el magistrado Merino o el magistrado José Ramírez Salcedo, de que se pudiera estar confundiendo el proceso deliberativo de la campaña electoral de la renovación del cargo de presidencia municipal en Juárez con la de revocación de mandato. Recordemos que para este caso también algo que deberíamos de tomar en cuenta es que el presidente municipal de Juárez no sabemos si va a participar o no para un otro cargo. Es un hecho totalmente incierto. Y que también, conforme a la disposición constitucional del Estado, pues él cumplió los 2 periodos constitucionales para ejercer el cargo del ayuntamiento. Entonces, no me parece que haya una confusión en los procesos deliberativos o de campaña que se pueden estar generando en el de revocación de mandato para su terminación anticipada o el de campaña electoral para el cargo de la presidencia municipal de aquellos que vayan a contender. En ese sentido, pues no encuentro esa incompatibilidad, ni tampoco en la propuesta deliberativa de que la ciudadanía en la misma jornada esté votando la terminación anticipada como la renovación del nuevo cargo de la presidencia municipal. Porque justamente esa es la disposición que autoriza el artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana, que como señalaba no tiene inviabilidad jurídica desde mi punto de vista, desde la aplicación del sexto transitorio en la última parte, desde el propio 35 de la Constitución que nos señala que el ámbito temporal de validez de la revocación de mandato para regularse en los estados es del Ejecutivo local. Y que me llevaría a no compartir esta otra afirmación que señalaba el magistrado, o así la entendí, el magistrado Merino, de que es una disposición solamente aplicable o que nos restringe o que nada más nos da asidero constitucional para regular a los estados la revocación de mandato de gobernatura. Es decir, que no tenemos asidero constitucional en Chihuahua para regular la figura de revocación de mandato de otro tipo de autoridades distintas a la gobernatura. Esa discusión me parece ya fue motivo de un análisis constitucional en 2009. Como señalaba ahorita el magistrado Jaques, esta figura no es reciente en Chihuahua. Fuimos de los primeros estados en incorporar la revocación de mandato al orden constitucional local. Y por muchos años estuvo ahí como una disposición olvidada. En algún momento se trató de iniciar un proceso de revocación de mandato contra el municipio de Aquiles Cerdán, 2005, finales de 2005, inicios de 2006, y no se culminó con una consulta o con la siguiente etapa. Pero en 2009, no olvidemos que en la renovación de legislación, en la creación de una nueva ley electoral, se pasó íntegro la redacción de los capítulos de la revocación de mandato y fue impugnada en acción de inconstitucionalidad por la Procuraduría, por la otrora Procuraduría General de la República. Y la Suprema Corte, por la mayoría calificada exigida, decretó la inconstitucionalidad de la figura por falta de asidero constitucional. Meses después se analizó esa misma figura en Yucatán y otra vez se volvió a decretar por inconstitucional. Pero el criterio en la Corte también cambió para determinar que el asidero constitucional de estas figuras de participación ciudadana, como se señalaba en el proyecto y como lo recalcaba ahorita el magistrado Jaques, pues es el propio ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos llamados derechos políticos. Y entonces, ¿qué otro mejor asidero constitucional que el ejercicio de los derechos humanos? Eso me lleva a pensar que el hecho de que no se señalen expresamente los cargos de municipios, de diputados, como en este caso se está señalando para un municipio, para un presidente municipal, no lo hace tampoco inviable constitucionalmente. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. ¿Alguien que desea hacer uso de la voz? Magistrado César Lorenzo Buenmeraz, adelante. Muchas gracias, presidente, y con la venia de mis compañeros, quiero mencionar que he leído y estudiado efectivamente el proyecto que presenta el magistrado Jaques y abonando a todo esto y la participación política que se está dando por estos dos jóvenes y lo que se está haciendo en Juárez, considero que es oportuno, por lo cual acompaño el proyecto en todos y cada uno de sus términos. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado César Wong. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz?
Yo, si me lo permiten, una aclaración, digo con todo respeto. No es que estemos tratando o en la propuesta de limitar ningún derecho humano. Por el contrario, el ejercicio del derecho humano, en este caso, el derecho de elección, de poder votar y participar en unas elecciones, se contrapone precisamente contra el otro ejercicio que estamos hablando del día de la jornada electoral. El mismo día, insisto, de la jornada electoral, no porque yo lo establezca así, sino porque el mismo artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana nos dice cuándo se debe llevar a cabo los procesos o los mecanismos de participación ciudadana. El mismo, ahí no lo establece. En cuanto a los hechos futuristas, no es que lo estemos señalando, ahorita estamos en la etapa de recolección de firmas, tanto la Ley de Participación Ciudadana como los lineamientos estatal electoral, el nombre no me lo sé, lineamientos de participación ciudadana del Instituto Estatal Electoral, nos establece una serie de plazos. En ese plazo es donde se establece también, dentro que es consciente con la ley, los 90 días de recolección de firmas. Después de esos 90 días, la misma ley en el artículo, en los lineamientos, pero nos dice que el instituto tiene 30 días para emitir, para una vez que se recibieron todos los formatos de respaldo, ¿y qué va a hacer? Va a verificar. Si encuentra inconsistencias dentro de sus plazos, todavía le va a dar otros 5 días más a los promoventes del mecanismo de participación ciudadana para que puedan subsanar en el caso de que las firmas a lo mejor no los concretaron. Segundo, después de ahí, la misma ley en el artículo 60 de los lineamientos dice que dentro de los 90 días siguientes, es cuando va a proceder a llevar la convocatoria para llevar a cabo la jornada ciudadana. Si nosotros hacemos cuentas en el plazo en el que estamos, pues estamos llegando fácilmente al mes de marzo, finales de mes de marzo, principios de abril. No son futuristas, son plazos establecidos en la ley. No estamos tratando tampoco de limitar, simplemente que la inviabilidad es que se produce que en el mismo día de la jornada electoral los ciudadanos juarenses, además de las boletas para diputados federales, van a estar eligiendo ayuntamientos, síndicos, diputados locales y la elección de presidente nacional, y aparte de revocación, cuando en un mismo día vamos a estar votando a favor o no de la terminación del encargo y eligiendo el nuevo. Eso es lo que en los hechos, en la práctica, me parece que es inviable por la cuestión del tiempo. La misma Ley de Participación Ciudadana nos dice que una vez terminado este proceso, 15 días después, el instituto le va a notificar a la autoridad el efecto o los efectos, si es vinculante o no, o los resultados del mecanismo de participación ciudadana. Estamos hablando después del 1 de junio, el 15 de junio. Del 15 de junio inician a correr los plazos para los medios de impugnación, y de eso tenemos nosotros, sin contar incluso que estamos ante un proceso o un mecanismo de participación ciudadana que no se rige o no debería regirse de acuerdo a la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior de que no todos los días y horas son hábiles. Pero aún en el supuesto de que fueran todos los días y horas hábiles, ya andamos por a mediados de junio, 15 de junio, más los 4 días para un juicio de inconformidad, porque tienen más de aquí a que se procede ya el tiempo natural de culminación del cargo de la persona a la cual estarían sometiendo a consulta de revocación ciudadana. Esos plazos, insisto, no son futuristas, están en los propios lineamientos, en la Ley de Participación Ciudadana, y eso es lo que me lleva a mí a la conclusión de que la inviabilidad de los efectos jurídicos, de lo que pretenden los propios promoventes. Lo digo con todo respeto, no es por limitar el derecho humano, simplemente que hay que privilegiar el derecho más amplio, precisamente del voto, de un voto informado, en relación con las campañas, el proceso electoral y todas sus etapas que lleva para la propia ciudadanía juarense, ¿no? Que es elegir al próximo alcalde, que por cuestión natural tampoco puede reelegirse, situación distinta que estaríamos a lo mejor en esta etapa.
Es por eso que no considero que se limiten, no es la idea limitar los derechos, al contrario, este tribunal siempre ha sido garantista y siempre se busca maximizar los derechos, simplemente que los plazos establecidos en los lineamientos, los de la ley de participación, e independientemente de la interpretación que hago directa de la Constitución, me impide apoyar este proyecto por esas razones. Lo digo con todo respeto y si alguien más desea hacer uso de la voz, adelante. Bueno, presidente, por favor. Y enseguida el magistrado Adrián Jaques Flores. Gracias, señor presidente. Solamente dado su comentario para confirmar que participo de esto y no se trata de adoptar una posición restrictiva, sino todo lo contrario. Se trata también de tener los pies sobre la tierra y justamente con los cálculos que usted está señalando, estamos atendiendo a los plazos que señala la propia ley. Y aquí se trata también de respetar el voto en un momento dado, de respetar los derechos de las personas. Y tomando eso en cuenta, ponerlas en esta situación a finales de un periodo que está por concluir en unos cuantos días, para todo efecto práctico representaría más problemas que concreciones. Y si hablamos desde la perspectiva de la racionalidad, también habría que revisarlo. La revocación de mandato no es una idea nueva en México. Se estableció por primera vez desde 1938 en el estado de Yucatán. Unos cuantos días después, 78 para ser exactos, la Corte lo echa abajo. Lo que en el futuro ocurrió también inicialmente, como bien lo señaló el magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, ahora sí dije bien su apellido, magistrado, ocurrió también en el caso de Chihuahua y ahora sí ya aparece concretamente esta figura. Hay que señalar que su efectividad ha sido limitada o ha sido simplemente inaplicada en algún momento. No vamos a juzgar eso en este momento. Pero sí quiero dejar muy concreto que no se trata de limitar derechos, sino se trata también de actuar racionalmente y respetar el derecho de las personas que se pronunciaron precisamente por el ejercicio de alguien que se postuló a un cargo. Realizar este ejercicio en las postrimerías, y cuando hablo de postrimerías no me refiero ni siquiera a una tercera parte, sino a algo muy avanzado, tendría que llamarnos cuando menos a una discusión racional, vamos a decirlo, término que se ha invocado aquí en varias ocasiones, para ver qué tan viable es en estos términos y qué efectos negativos produciría no solamente en el derecho de los ciudadanos a la democracia, sino también en el derecho de los ciudadanos a una convivencia armónica y con instituciones y con políticas concretas y en desarrollo lo suficientemente certeras, o con certeza, vamos a decirlo así, y viables de realizarse. Insisto, la sola idea de nombrar un consejo municipal por muy mecanismo de democracia semidirecta en los últimos días de una administración municipal, al menos a un servidor le parecería que no abona en absoluto a un ejercicio llevado al non plus ultra de la democracia y tampoco a la estabilidad administrativa de ese municipio. Coincido con el magistrado presidente, no se trata de ser antigarantista, se trata de ser racional y de tomar en cuenta los plazos que la misma ley está señalando. Es cuanto, señor presidente, con eso concluyo mis participaciones. Gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. Magistrado Adrián Jaques Flores. Muchas gracias, magistrado presidente. Solamente señalar que los plazos en los cuales has hecho esta cronología hacia el futuro son precisamente los máximos. No tendría forzosamente que suceder así. Y lo digo esto con los pies en la tierra y de manera completamente racional. Me parece que estamos ante la oportunidad de que la ciudadanía ejerza plenamente los derechos consagrados en el marco legal. No es una situación en la cual debemos de entrar a un razonamiento posterior, sino precisamente ser facultativos en que los ciudadanos, insisto, ejerzan plenamente las figuras democráticas que han sido dotadas en nuestro marco jurídico. Y nada más hacer la precisión, precisamente la ley a la cual hace referencia prohíbe la jornada de este ejercicio junto con la de constitucional. Entonces, nada más para hacer la aclaración en ese punto y agradecer el uso de la palabra.
Gracias, magistrado Jaques Adrián Jaques. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Sí, algo muy breve. Me parece, con todo respeto, que el planteamiento de inviabilidad se basa en una premisa que pudiera considerarse de falsa oposición o falso dilema, que pareciera que lo que estamos resolviendo es sobre que el ejercicio del voto vale en las jornadas electivas, como dice el magistrado, constitucionales de renovación de los poderes, pero que ese ejercicio de participación ciudadana y de voto por decidir la permanencia no a través de un mecanismo como la revocación de mandato no fuera el mismo derecho. Es el mismo, me parece, el mismo derecho o de una naturaleza muy análoga que no son contrapuestos. Es decir, que no es por favorecer el de jornada electoral o los procesos electorales en perjuicio de los procesos de revocación de mandato. Y ese falso dilema me parece que nos lleva a presentar varios escenarios que sigo insistiendo en que son futuristas e inciertos y se señalan en el proyecto. Es decir, lo señalaba el magistrado Jaques, son con los plazos máximos que nos lleven a marzo, y en marzo casi queremos estar pensando que se está empatando con el primer domingo de junio. Y eso no se ha visto, no se ha advertido, porque recordemos que el procedimiento de revocación de mandato tiene varias etapas que también deben irse cumpliendo. Los ciudadanos promoventes deberán cumplir con el porcentaje requerido para ir a la siguiente etapa. Estamos dando por sentado muchos hechos para hacer ese último escenario futurista inviable. Y como si hubiera una contraposición entre estos dos ejercicios, entre que el día de la jornada de consulta de revocación y el día de jornada electoral por renovación fueran contrapuestos. ¿Sí? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. ¿Alguien más? Que se cero su lado. Yo, si me lo permiten, nomás voy a hacer una pequeña aclaración, ¿no? No estamos diciendo que se contrapongan, no, simplemente que llevar el proceso de aprobarse. Obviamente, si estamos hablando de supuestos futuristas, pues tampoco tendríamos que estar a lo mejor atendiendo estos casos. Únicamente una vez que se termine o que se haya concluido la etapa de recolección de firmas y cuando el instituto emita la convocatoria, entonces podríamos entonces estar resolviendo este asunto y estaríamos diciendo cuándo sería. Digo, para evitar lo de futuristas que estamos señalando, ¿no? Sin embargo, hay unos agravios y tenemos que ser exhaustivos y tenemos que entrarle al estudio de fondo y por qué decir un mecanismo de participación ciudadana, por qué se lleva el mismo día de la jornada electoral. Cuando hablamos de inviable es que no llega al fin deseado, que es la terminación anticipada de un cargo, que es lo que busca la revocación de mandato. Segundo, no lo estoy diciendo que es futurista o los plazos máximos. La propia ley dice se llevará a cabo dentro de los 90 días siguientes a la emisión de la convocatoria respectiva. Podrá llevarse a cabo simultáneamente con alguna jornada electoral local. Eso es lo que señalan los lineamientos. Eso es lo mismo que señala precisamente la Constitución y es lo mismo que señala la Ley de Participación Ciudadana. No quisiera hablar más, sería todo. Si alguien más desea hacer uso de la voz, magistrado José Ramírez Salcedo. Gracias, señor presidente. Simplemente para explicar un poco mi razonamiento. No estoy oponiendo el derecho a votar en una elección constitucional con el derecho a la revocación de mandato. No estoy poniéndolos como algo contrapuesto o algo en todo caso que debamos hacer llegar a una discusión. Simplemente, si analizamos el sentido de este mecanismo de democracia semidirecta, vamos a llamarla así, o directa, como quieran, el sentido es justamente la revocación de mandato y sería la elección anticipada de alguien nuevo o propiciar que alguien nuevo entre. Yo me pregunto hasta qué grado llevaríamos a la concreción de esto si el resultado implica la revocación de mandato a la conclusión, previa a la conclusión. Vamos a decir incluso que se cumplan los plazos ideales y que se lograra unos cuantos meses antes. En esos cuantos meses antes, no de qué serviría, qué tan concordante sería esta aspiración de revocar el mandato para entregar la decisión de quién estaría a cargo de los destinos del municipio a un congreso que determinaría un consejo municipal.
Es algo que yo también tengo en mente cuando hago estos razonamientos. Muy bien, ok, se revoca el mandato, de acuerdo. No debía ser ok, de acuerdo, se revoca el mandato. Se respeta la voluntad popular en ese sentido. ¿Y qué pasa con la voluntad popular entonces de haber rechazado esa administración municipal para colocar una nueva de acuerdo a sus perspectivas cuando no va a tener de dónde elegir en términos reales, sino va a ser otra instancia la que determinará quién cubre el periodo restante para que se realice vamos a decir, el proceso correspondiente a la renovación regular de mandato con base en lo establecido constitucionalmente? Este es un razonamiento que también está subyacente en los argumentos que yo me he presentado. ¿De acuerdo? Se revoque el mandato. Y entonces, ¿dónde queda la utilidad práctica final que está prevista, por ejemplo, para el caso de los ejecutivos? Es cuanto, señor presidente. Muy amable. Muchas gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Bien. Si no hay más intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto de cuenta. Secretarios, sirva someterlo a votación el proyecto modificado. Con gusto. A petición de la presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto de clave RAP-10/2020, con la modificación señalada por el magistrado Jaques Adrián Jaques Flores y las consideraciones del magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, por lo que se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Con el proyecto presentado a mis compañeros de Pleno y las modificaciones señaladas por el magistrado Zapata, las cuales serán incorporadas al engrose de esta sentencia. Gracias. Magistrado José Ramírez Salcedo. En contra del proyecto que se nos propone, con un voto particular asimilado al del magistrado Merino en este sentido. Gracias. Magistrado César Lorenzo Meraz. En aval del proyecto y de las consideraciones presentadas por el magistrado Zapata. Gracias. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. En el sentido que señalaba el magistrado Jaques y agradeciendo que tome en consideración la propuesta. Magistrado presidente Julio César Merino Enríquez. En contra y anuncio voto particular. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por mayoría de votos, con los votos en contra del magistrado José Ramírez Salcedo y de usted, magistrado presidente, quienes anuncian un voto particular en términos de su intervención. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al medio de impugnación promovido por Héctor Armando Cavada Alvídez en su calidad de presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de Juárez, Chihuahua, en contra del acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en el cual se determinó la procedencia de la solicitud de inicio de los instrumentos de participación política denominados revocación de mandato, con la finalidad de someter a consideración de la ciudadanía del municipio de Juárez la terminación anticipada del periodo de gestión del presidente municipal de dicha demarcación, se determina lo siguiente. Primero, conforme a los razonamientos expresados en el considerando sexto, se confirma la resolución impugnada. Segundo, conforme al considerando séptimo de la presente sentencia, se exhorta al Instituto Estatal Electoral el cumplimiento de los efectos precisados. Notifíquese en términos de ley. Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora le solicito atentamente al magistrado José Ramírez Salcedo dé cuenta del proyecto de resolución que propone a este pleno, el cual corresponde al juicio ciudadano número 13 del presente año. Muchísimas gracias, señor presidente. Con su venia y la de mis compañeros de pleno, solicito a la licenciada Nancy Lisset Flores Bernés se sirva a dar cuenta con el proyecto que esta ponencia presenta al Pleno. Licenciada, si es tan amable. Buenas tardes. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el asunto JS 13/2020 promovido por Jorge Alberto Morales González, en donde la autoridad responsable es el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, impugnando la convocatoria pública incluyente para la integración de las asambleas municipales de dicho ente público en el proceso electoral local 2020-2021.
El promovente manifiesta su intención de participar en el proceso electoral 2020-2021 como consejero presidente y señala que se desempeñó como director de Desarrollo Social en el municipio de Cuauhtémoc de esta entidad federativa, durante el periodo comprendido del 28 de mayo al 10 de julio de 2019. La convocatoria motivo de esta impugnación le impide al actor participar en atención a lo señalado en su base cuarta, numeral 3, inciso C, que tiene fundamento en lo establecido por el artículo 78, numeral 1, incisos G e I de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, la cual establece la obligatoriedad de quienes pretendan ocupar los cargos de consejero presidente, secretario o consejeros de las asambleas municipales del instituto que no hayan desempeñado cargo público de confianza con mando superior en los 3 años anteriores a la designación. El actor, desde su perspectiva, manifiesta que la aplicación de esa norma genera un acto de discriminación, trato desigual y desproporcionado. Los derechos político-electorales, siendo fundamentales, solo pueden ser restringidos o dispensados por causa justificada a través de medidas que resulten razonables, idóneas y proporcionales para alcanzar el fin constitucional perseguido. Así tenemos que entre los valores o principios electorales que el legislador incluyó como rectores de la materia electoral, cobra especial relevancia el de la imparcialidad, consistente en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista. Esta ponencia advierte que la prohibición expresada tiene como finalidad garantizar la imparcialidad de dichos órganos electorales, tomando en cuenta que el acceso a este tipo de cargos son mediante procesos electorales o por designación directa de los titulares de los respectivos cargos de elección popular, lo que implica ordinariamente una militancia o filiación partidista relevante, por lo que la norma combatida otorga congruencia al sistema democrático, ya que el principio de imparcialidad es la garantía formal para que las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley a fin de que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias. Aun y cuando el promovente haya ocupado el cargo de director de Desarrollo Social en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, durante un breve periodo de tiempo, ello no resulta una salvedad para el cumplimiento del requisito de la ley. Por lo anterior, es propuesta de esta ponencia confirmar el acuerdo aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, identificado con la clave IEE-CE 43-2020, en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Nancy Elizabeth Flores Bernet. A su consideración el proyecto de cuenta del magistrado que nos presenta el magistrado José Ramírez Salcedo. Si alguien desea hacer uso de la voz. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, adelante. Muchas gracias, magistrado presidente. Me permito señalar algunas cuestiones que me llevan a estar en contra del proyecto que nos presenta el magistrado José Ramírez Salcedo, y de los cuales respetuosamente quisiera señalar la no coincidencia, sobre todo en el procedimiento de análisis del proyecto que nos presenta, y que por consecuencia me lleva a no estar de acuerdo con los resolutivos que nos propone. Es decir, no estoy de acuerdo en el planteamiento de la forma en la que se analiza el asunto en específico, y que en conclusión nos pudiera haber generado una respuesta o una conclusión diversa. En inicio, me parece que es muy claro el tema a resolver, y se advierte así en el propio proyecto, que es la posibilidad o no de hacer un control de constitucionalidad de la disposición constitucional que justifica la convocatoria del instituto. El instituto emite una convocatoria para la integración de las asambleas municipales de cara al proceso electoral 2020-2021. Y en términos del artículo 78 de la ley electoral, que nos establecen los requisitos para que quieran integrar en los cargos de la presidencia, consejerías y secretarías de las asambleas municipales, pues señala los formatos o los requisitos de cómo hacerlos cumplir. Y en particular hay dos disposiciones que están señaladas en sentido negativo, los llamados requisitos negativos, que es que quien quiera integrar estas asambleas no se haya desempeñado como servidor público de confianza en mando superior en los 3 años anteriores a la designación,
que sucederá en esa misma convocatoria en los próximos meses, ni haberse desempeñado en los 3 años anteriores como servidor público en funciones de mando. El actor en este juicio ciudadano considera que él, ante la aspiración de contender de nueva cuenta, es un hecho también que señalo como un hecho notorio, debiéramos tomar en cuenta, este ciudadano ha participado en 2 procesos previos de designación de asambleas y ha sido designado en asamblea. Y entonces, en esta ocasión, advirtiendo la incompatibilidad de su ejercicio, y también me hago cargo de esta afirmación a título personal, no la señala el propio actor, de que incumple 2 de los requisitos, solicita un control de constitucionalidad, porque considera que estas 2 disposiciones del artículo 78 que se han hecho referencia en la cuenta, el artículo 78, numeral 1, incisos G e I, pues al establecer estos 2 requisitos, se vuelven desproporcionales en la postulación que él pretende de volver a participar a las asambleas municipales. Y lo que me lleva a no estar de acuerdo con la propuesta que nos plantea el magistrado José Ramírez Salcedo es que hemos ido delimitando la metodología o el camino en los tribunales en México después de la reforma de derechos humanos de 2011, después de la resolución de los primeros casos en los que México es sancionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso Radilla Pacheco, el caso Cabrera, el caso Castañeda, pues nos fueron señalando las instancias internacionales mecanismos de control de constitucionalidad y convencionalidad que adoptamos en México vía la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia y que nos llevaron a reinterpretar las disposiciones de la Constitución, sobre todo en el contenido del 133. Y además adicionamos mecanismos interpretativos en el artículo 1 de la Constitución, 2º y 3er párrafo. Esto es importante porque justamente esa metodología para saber cuándo debemos entrar o no a un análisis de constitucionalidad en una instancia local, en órganos que tradicionalmente y antes de esa reforma éramos de mera legalidad y que hoy nos volvemos en órganos de control de constitucionalidad cuando se advierta la posible violación o vulneración de derechos humanos, pues nos exigiría hacer un procedimiento detallado justamente en algunos de esos criterios que desde 2011 se han venido dictando. Y en particular, me parece que se ha señalado por la jurisprudencia mexicana que un requisito para entrar a un análisis de constitucionalidad de normas, es decir, como lo que nos está proponiendo el actor, de que analicemos si estas 2 disposiciones son excesivas, desproporcionadas y por tanto inconstitucionales del ejercicio de participación política en una asamblea municipal, pues para mí se encuentran cubiertas, porque la jurisprudencia nos ha dicho que hay 2 mecanismos para hacer el control de convencionalidad ex oficio o hoy control de constitucionalidad ex oficio. Uno, a instancia, pues como su nombre lo dice, de oficio, de la propia autoridad cuando determine que la norma a aplicar es injusta, es inconstitucional, etc. O bien cuando no lo solicite a petición de parte del actor. Y en la petición de parte ha delimitado algunos requisitos como los elementos procesales de la causa de pedir o que sobrepasen este estándar llamado de presunción de constitucionalidad de normas. Es decir, que las normas de inicio tienen una presunción de constitucionalidad. Se debe presumir que son constitucionales. Pero si hay afirmaciones o alegaciones que nos permitan dudar de esa constitucionalidad de acuerdo a las condiciones de hecho o a las condiciones normativas al aplicarse, pues entonces entremos a un análisis de constitucionalidad. La parte en la que difiero del proyecto que nos presenta el magistrado José Ramírez Salcedo es que me parece que sí debimos haber hecho ese análisis, que para mí estaba superada esa presunción de constitucionalidad de la ley. Y entonces era necesario que hiciéramos uno de los llamados test de razonabilidad, un juicio de ponderación, un test de igualdad, que es el que incluso, bueno, no nos lo enuncia así, pero nos dice que hay un trato diferenciado que incumple con la igualdad de trato a las personas, en su calidad del haber participado
en la administración pública por 44 días en el cargo de director de desarrollo social del municipio. Que esas condiciones, en una aplicación de una restricción absoluta como la es no haber ejercido ningún cargo en la administración pública como servidor público en funciones de mando o con facultades de mando o en mando superior o siendo de mando superior, pues se vuelve excesiva por un término tan extenso de 3 años y lo trata diferente a los demás y a las demás ciudadanos. Me parece que procedimentalmente exigía que nosotros sí hiciéramos un test, hiciéramos un análisis, un juicio completo de los distintos elementos que nos ha marcado también la jurisprudencia, tienen que ver con el juicio de la ponderación. Sí, hay un fin constitucionalmente legítimo. Y también me llevan a no compartir la conclusión porque a pesar de que no se hace el test del juicio de proporcionalidad, llegamos a la conclusión de que al haber un principio constitucionalmente legítimo perseguido por la disposición, por las restricciones, que es la imparcialidad en la función electoral, si queremos también los principios rectores de la función electoral, pues estos no derivan de un examen completo de la disposición en comento. Entonces, esto me lleva a no compartir respetuosamente el proyecto que nos plantea el magistrado José Ramírez Salcedo. Gracias, doctor Yuri Zapata Leos. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Magistrado José Ramírez Salcedo, adelante. Muchas gracias, magistrado presidente. Quiero comenzar por decir que confirmo el sentido del proyecto que estoy presentando a la consideración del Pleno, que agradezco profundamente los comentarios del magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, a quien considero un gran garantista. Quizá desafortunadamente no alcanzo esa visión tan amplia que él tiene de protección de los derechos, o también tomo mucho en cuenta la concepción del Estado y en particular del Estado mexicano. No consideré necesario hacer ese análisis porque para mí es totalmente claro lo que está ocurriendo en este caso. Es muy sencillo, simplemente la persona no está cumpliendo con los requisitos que marca la ley y que no son excesivos, y me valgo ahí también de la argumentación del propio magistrado Zapata, puesto que esta persona ya había sido en 2 ocasiones presidente de la Asamblea Municipal y estaba plenamente consciente de los requisitos que debería cumplir para desempeñarse una vez más como presidente de la Asamblea Municipal en comento. Es decir, no le resultaba ajeno. Y no le resultó ajeno en el momento de tomar posesión del cargo, ni reaccionó de inmediato y renunció de tal forma que no lo hubiera ejercido, sino que 44 días después se da cuenta de que no coincide, según su propio dicho, con los principios de la administración en la que estaba participando, que no coincidían con los de él. Es interesante saber que 44 días después se dio cuenta de esto, pero no es el punto aquí. Simplemente el señor no cumple con estos requisitos. Me resisto también a pensar que son excesivos. Hay cuenta también en la historia de este tribunal de las opiniones que he vertido en relación en circunstancias distintas, pero de alguna manera comparables con esto. No estamos frente a un caso de doble nacionalidad. No estamos frente a un caso de limitación extrema de los derechos, sino simplemente frente a una limitación claramente establecida, conocida e, insisto, no desconocida por esta persona. No considero que haya necesidad en absoluto de realizar el análisis que respetuosamente admito como interesante el planteamiento del magistrado Zapata por esto. Y me permito hacer simplemente una pequeña divagación al respecto. Nosotros, como magistrados electorales, estamos impedidos para participar en gobiernos que hayan sido producto de nuestra intervención en procesos electorales tomando decisiones como autoridad jurisdiccional. Me pregunto yo si consideraríamos excesivo a futuro, de una manera, conociendo plenamente y habiéndonos sujetado también nosotros a la convocatoria que nos permitió llegar miembros de este órgano jurisdiccional, a considerar que era excesivo que no participáramos cuando nosotros de antemano lo sabíamos y lo conocíamos perfectamente. Lo hago simplemente como un símil a considerar, y es exactamente la situación en la que se está planteando esta persona, porque, insisto, conocía perfectamente las reglas y ahora sí pretende la inaplicación.
no considero por lo cual que sea excesivo. Insisto, no estamos frente a un caso de doble nacionalidad ni una limitación extrema, simplemente frente a un procedimiento de que tenía pleno conocimiento, y sí considero que deben expandirse los derechos, por supuesto, pero no hasta una relativización total de la ley, en donde finalmente quizá los requisitos no tendrían razón de ser en función de la perspectiva personal de cada individuo. Creo que aquí es bastante claro, es bastante general, bastante conocido por la persona incluso, y yo simplemente me manifiesto en ese sentido, señalando que esta persona conocía perfectamente el alcance de sus decisiones y el impacto que tendrían en su vida futura. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, adelante. Muchas gracias, magistrado presidente. Agradezco al magistrado José Ramírez Salcedo el concepto sobre mi persona, sobre la idea garantista de los derechos como juzgador. Y refrendo que me parece que el tema del procedimiento que plantearía yo para hacerlo en el ejercicio de la sentencia me lleva justamente a no prejuzgar la conclusión o el resultado de si esa norma es desproporcional o no. Es decir, por eso señalaba que mi divergencia, disiento del proyecto en cuanto a lo procedimental, y que de resultado pues no me puede generar la conclusión anticipada de que esa norma sea constitucional o no. Es decir, señalo que lo que me lleva a apartarme es que no hayamos hecho ese procedimiento para que derivado de ese procedimiento advirtamos estas condiciones especiales que nos plantea el magistrado, como el hecho de que él sabía que ejerciendo el cargo de director de desarrollo municipal ya estaba impedido. Obviamente, no sé si lo sabía o no, pero lo sabe en este momento, tan es así que presenta un medio de impugnación, un JDC, para señalar lo que a su juicio considera una disposición inconstitucional. Y eso me lleva a identificar que la otra afirmación que nos señala el magistrado José Ramírez Salcedo, que es una norma restrictiva que absolutamente restringe su posibilidad, pues esas normas absolutas de derechos humanos, y lo hemos visto en el análisis de varios asuntos en este tribunal. Por ejemplo, refiere el magistrado al antecedente de la inconstitucionalidad de la disposición de doble nacionalidad, pero también tuvimos otra disposición muy análoga a esta, que era la imposibilidad de participar de aquellas personas, de las licencias, perdón, de aquellas personas que tengan funciones de dirección y atribuciones de mando, para que la licencia sea definitiva antes de cierto periodo antes de la elección y posterior a la misma. Y fue importante esa resolución porque este tribunal decretó que esa norma la identificó como esta interpretación absoluta que restringía todos los casos. La categoría es funciones de dirección, atribuciones de mando, todo lo que encuadre como un director, un secretario, etcétera, son funciones de dirección y atribuciones de mando. Y la sala regional nos modificó esa sentencia para identificar que estas normas absolutas tienen que ser interpretadas en su gradualidad. Es decir, que no todos los cargos con funciones de dirección y atribuciones de mando son iguales. Que no todas las condiciones de hecho sobre la temporalidad son iguales. Sí, puede establecer que de inicio ninguna persona, pues que a lo mejor ejerció un cargo de gobernatura, regrese al cargo después de ser electo senador de la República. Pero a otro tipo de cargos, y así nos lo señaló el razonamiento de la sala, pues tienen que irse graduando de acuerdo a las condiciones del contexto, de los hechos específicos. ¿A qué me refiero? Que los 3 años como restricción absoluta, pues tienen que interpretarse en ese análisis de constitucionalidad, en ese juicio de ponderación, de acuerdo a esas condiciones específicas de que, como decíamos, a cualquier tipo de dirección, a cualquier tipo de mando superior. ¿Cómo interpretamos mando superior? Porque es una expresión amplia, vaga si queremos en términos lingüísticos, que no nos deja en claro qué está delimitado dentro de ese concepto y qué no. Y que nosotros por interpretación decimos mando superior se refiere, y lo puede hacer también el Instituto Estatal Electoral, un director de desarrollo social, un director de juventud, un director de seguridad pública, todas las direcciones. Eso es un mando superior. Pero es un concepto que tiene que delimitarse, interpretarse dada su vaguedad. Y entonces me parece que es lo que nos exige un examen de gradualidad.
de los alcances de la restricción como una restricción absoluta para el caso concreto. Otra condición que nos exige, pues la temporalidad, sí, son 3 años. Como dice el magistrado, puede ser que haya optado por trabajar y al día siguiente se arrepienta. El hecho de ya haber iniciado a trabajar un día, 10 días, 50, un año, o los 3 años completos que restringe la ley, son supuestos diferenciados que cada uno de ellos me parece exige por lo menos un examen diferenciado por su gradualidad. Hoy el tema me parece de derechos humanos y del ejercicio de este test de ponderación, pues justamente toma en cuenta esos factores. Figuras que absolutamente restringen un derecho, hay que analizarlas, dadas como lo señalan como se señala en el proyecto, restricciones que restringen derechos solamente pueden ser restringidos o dispensados por causa justificada a través de medidas que resulten razonables, idóneas y proporcionales. Es decir, cada una de las medidas de restricción al mismo principio de imparcialidad tienen que ser razonables al cargo. Si tenemos un concepto que es muy amplio como el de mando superior, tenemos que identificar si en los hechos ese mando superior realmente tiene una injerencia en la administración pública que afecte ese principio. Porque si una persona empieza a trabajar en un cargo menor, en un cargo de base de la administración pública federal, local o municipal, ¿cuál es el grado de afectación con la función electoral si pretende ser secretario, ser consejero o ser presidente de una asamblea municipal? Así es, estoy de acuerdo, mando superior, presidente municipal, regidor, etc. Cada uno de esos justamente requiere un análisis gradual de acuerdo a las condiciones del conflicto de interés que puedan generar, por el ejemplo que nos ponía de la restricción que tenemos como magistrados, a ese tipo de cargos. La gradualidad, el grado de afectación, ese es el análisis de ponderación, me parece que yo plantearía, el grado de afectación del principio en juego, que es la imparcialidad, con el de su participación, tiene que estar compensado en la medida en la que esa restricción sea razonable, idónea, proporcional, necesaria. Por lo que me llevaría a plantear la necesidad de hacer ese análisis. Es cuanto. Magistrado José Ramírez Salcedo. Muchas gracias, señor presidente. Confirmo mi respeto y admiración por la perspectiva del magistrado Zapata, pero me permito respetuosamente disentir en esta ocasión, como también en algunas otras, justamente con relación a lo que usted señalaba del caso de la doble nacionalidad. Mi voto fue en contra de la mayoría de este pleno por considerarlo inadecuado. En este caso, aunque es un caso distinto, vuelvo a recuperar algunos de los razonamientos que hice en aquel momento y que están de nuevo comprendidos dentro de la propuesta que hago a este pleno. Y me refiero de manera específica a que está cumpliendo el Estado mexicano con la convencionalidad, puesto que tanto el Pacto Internacional de Derechos Humanos como los instrumentos interamericanos, hacen un señalamiento claro a la gran expansión que debe tener el principio pro persone, ¿de acuerdo? Y señala la protección de estos derechos, pero también establece que los estados firmantes del pacto, en el caso del ejercicio de cargos públicos y de acceso a los mismos, tiene derecho a fijar sus propias limitantes con base en su historia, en su contexto específico y en el dispositivo jurídico, en el andamio jurídico que ya tenga. Es en esto en lo que me estoy soportando en buena medida e insisto en el desconocimiento, no exime del cumplimiento de la ley, pero ni siquiera es el caso porque esta persona, insisto, lo tenía claramente. Y quizá aquí hubo una falta de apreciación. Yo no decía que renunciara el primer día, o si lo dije equivocadamente. Simplemente, si conocía esta limitación y tenía contemplado participar a futuro, era tan sencillo como no haber aceptado el cargo. No había necesidad ni de renunciar, sino simplemente de no haber aceptado. Es en este sentido que insisto en el planteamiento que yo hago
Reconozco la necesidad de hacer ciertos análisis constitucionales en su momento, pero no considero que en esta situación sea pertinente ni necesario, y por eso planteo en estos términos justamente mi proyecto. E insisto, no los considero en absoluto violatorios de los derechos humanos y sí, en todo caso, respetuosos de la convencionalidad, pero sobre todo de la historia y el desempeño del Estado mexicano, del cual siempre me he declarado un convencido total y me he pronunciado incluso abiertamente como estatólatra. Por lo tanto, insisto en este sentido de la propuesta que hago en mi proyecto. Insisto, respetando profundamente y admirando el sentido que usted tiene pro persona, magistrado, pero en este caso concreto me permito respetuosa y afectuosamente disentir de su opinión. Muchas gracias. ¿Magistrados, alguien más que desea hacer uso de la voz? Bien, si no hay más intervenciones, se considera suficientemente el proyecto. Secretario General, sírvase a someterlo a votación. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto con la clave JDC-13/2020, por lo que se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Tiene el micrófono apagado, magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. También le puede hacer así o así. Perdón por el... Quizá el encargado de cuestiones técnicas nos pudiera apoyando a abrir el micrófono del magistrado. Eso. ¿Se puede activar ahí? Bueno, tiene un chat también, ¿no? Se puede mandar. Sí, puede ser. Estaba pensando en el chat. En el chat puedes mandar tu sentido del voto. O bueno, toda la pantalla que escriba en una hoja en grande sí o no y lo presente para que quede registro visual. Se me ocurre una forma similar, o sea, dada estoy de acuerdo en lo del chat, pero es sumamente pequeño. Entonces, por cuestiones de máxima publicidad y si la voluntad del magistrado así lo permite, pues en una hoja simplemente anotar en grande favor o en contra. Sí. Si me permites, presidente, nomás manifestar antes de que inicie la votación o antes de que empiece el magistrado Jaques a dar su veredicto, yo nomás quisiera señalar que efectivamente comparto mucho de lo que se puso en la sentencia, pero sí me hubiera gustado el análisis concreto de la situación en la cual se le vierte a Jorge Alberto Morales González la determinación de no participar. Siento que es una situación general y que deberíamos haber atendido al caso en concreto. Ese análisis fue el que a mí me faltó, por lo cual yo me separaría del proyecto por esa razón, presidente. Presidente, también en tanto que el magistrado Jaques logra acceder para mencionarnos el sentido de su voto, solamente rogaría que en el acta quede bien claro que había sido cerrada la discusión. Agradezco mucho el comentario del magistrado Wong, pero digamos es un comentario vertido fuera de la discusión señalada para el punto, puesto que ya se había considerado suficientemente discutido y estábamos en la fase de votación. Quizás si quiere retomar el momento de votar el comentario, pero nada más señalar que no fue vertido en el momento señalado para tales efectos dentro de la sesión.
para que quede registrado en el acta. Gracias. Entiendo que la propuesta del magistrado Wong sería en el sentido de como voto concurrente. No, si quieres, yo ahora para mayor abundamiento señalar, haría un voto en contra. Ok. Muy bien. Está mandando el magistrado Jaques un audio, ¿no? Al chat. Sí, secretario, si quiere escucharlo y a ver si lo puede reproducir en su equipo. Por favor, si pueden reproducir el sentido de mi voto. Agradezco mucho. Gracias. Mi voto es en contra y hago mías la participación del magistrado Zapata. Arturo, por favor, de hacer reproducir el sentido de mi voto. Muy bien, ya tenemos el sentido del voto del magistrado Jaques. Contra intervenciones del magistrado Zapata. Exactamente. ¿Sí? Sí. El magistrado Jaques Flores en contra con la intervención del magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Magistrado José Ramírez Salcedo. Es la propuesta de la ponencia que me honro coordinar. Magistrado César Lorenzo Wong Meraz. En contra del proyecto. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. En contra del proyecto por las razones expresadas en mi participación. Magistrado presidente Julio César Merino Enríquez. Yo votaré con la propuesta del magistrado José Ramírez Salcedo. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los políticos, de la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía número 13 de este año fue rechazado por mayoría de 3 votos, con los votos en contra del magistrado Adrián Jaques Flores, del magistrado César Lorenzo Wong Meraz y del magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Bien, si les parece, dado que cambia el sentido del nuevo proyecto, sería en los términos que señaló y dado la participación del magistrado Jaques de audio que se suma a la intervención del magistrado Zapata, si no tiene inconveniente, le solicitaría que hiciera el engrose en los términos que expuso. Si no tiene inconveniente, manifiesten de forma económica y... Magistrado, si me permite una pregunta, dado que mi oposición es en sentido procedimental, no sé si lo procedente sea el engrose directamente o el reencauzamiento para presentar un nuevo proyecto, porque el nuevo proyecto, más bien, el proyecto presentado por el magistrado en cuanto a mis razones de oposición son que no se realizó un test. El resultado de ese test no está discutido, no está votado, y en ese sentido me parece que habría que hacer un nuevo análisis del proyecto en cuanto a realizar el procedimiento, si eso es el término en los que los votó el magistrado Jaques y el magistrado Wong, para entonces poder discutir ese nuevo proyecto. Ok, y en términos entonces del reglamento se estaría remitiendo para hacer otra sesión dentro de las 48 horas. En términos de lo que señala el reglamento, ¿no? 19. Ok, en términos del artículo 19, fracción 12, cuando haya necesidad de cambiar totalmente los fundamentos y sentidos de un proyecto de resolución, el presidente designará a otro magistrado para que dentro de las 48 horas siguientes engrose el fallo con las consideraciones y fundamentos jurídicos correspondientes. ¿De acuerdo? No se qué determine la presidencia o qué proponga la presidencia entonces para ese engrose. Pues si me lo permite, proponerlo como para que realice el engrose, magistrado Zapata, está dispuesto a hacer el engrose. Con todo gusto. Consideraciones y fundamentos que ya establecieron tanto el magistrado Jaques de audio y el magistrado Wong, ya incluso antes de donde sí se haría el test de proporcionalidad. Con gusto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok. Si gustan manifestar en forma económica y así hacemos el engroso. Bien.
Bien, con lo anterior ha quedado agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, por lo que la misma se da por concluida. Muchas gracias.